Las candidaturas presidenciales con sus aparatajes provinciales, cantonales, es importante en razón de difundir el mensaje de las figuras nacionales y provinciales. En el caso de Calvas, gente buena que respalda a Fernando Villavicencio se está estructurando. Hombres de trayectoria, de conocimiento, han decidido inclinarse en apoyar esa tendencia política. Tenemos el agrado de saludar al licenciado Pepe Torres, que nos acompaña en el estudio. Estimado licenciado, gracias por estar acá. Muchas gracias, Vicente, por habernos dado esta oportunidad de estar en este medio de comunicación. El agradecimiento para quienes hacen este importantísimo medio de comunicación, y a la ciudadanía mi saludo especial para el Cantón Calvas, la provincia y el país. Estoy a tu mandar. Muy amable, le agradezco mucho. En los últimos días, estimado licenciado José, se tomó la decisión desde el Gobierno Nacional de cambiar gobernador, es decir, de remover a Freddy Bravo, que tenía afinidad con el Partido Social Cristiano, y ahora sí de manera directa entregarle esa representación a Eduardo Punín, que es cuota netamente evidente de Rafael Dávila en la provincia de Loja. A criterio de ustedes como activistas, ¿creen que la candidatura de Rafael Dávila y Otto Sonel-Hosner son la candidatura de Guillermo Lasso en la provincia de Loja, porque institucional y administrativamente le ha concedido todas las facultades en este tipo de circunstancias para obrar? Bueno, nosotros pensamos que posiblemente sea el candidato oficial de Guillermo Lasso. Ustedes recordarán que cuando fue candidato a ser vicepresidente en la terna, esta terna fue apoyada por Guillermo Lasso. Naturalmente, entonces usted sabe que los favores se pagan con favores, y en esta vez, como necesita el voto del pueblo ecuatoriano, pues entonces Lasso seguramente está dándole el pago que él en su momento le supo dar a Otto Sonel. Sí, porque digo, ¿qué más evidente que eso? Porque a Fernando Villavicencio se lo vinculaba a que es el candidato de Guillermo Lasso por su postura en el juicio político. Pero acá Rafael Dávila prácticamente todo el trayecto para llegar a la presidencia de la República estuvo con Guillermo Lasso, ganó 2 prefecturas con Creo y hoy se consuma. Con esto, estimado José, descartan plenamente que, al menos en la provincia de Loja, Fernando Villavicencio no es el candidato de Lasso, más bien sería Otto Sonel-Hosner con Rafael Dávila. Fernando Villavicencio es un hombre del pueblo, de la clase obrera. Él viene de aquí, de los maestros, de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores de la patria, de la clase obrera. Él no necesita el apoyo de un grupo de estos de clase alta que seguramente se apoyan entre ellos en los momentos precisos. Nosotros sabemos que Fernando Villavicencio es un ciudadano que siempre ha demostrado estar junto al pueblo. Entonces, la mejor carta de presentación y el respaldo que está recibiendo a nivel del país es de la clase popular, de la clase obrera, pues. Entonces, creemos que no es necesario ni de la recomendación de Lasso, ni de nadie, sino del corazón ardiente del pueblo ecuatoriano, de la gente que vivimos el hambre, la miseria, los problemas de la patria. Esa es la mejor carta de presentación de nuestro candidato Fernando Villavicencio. Y otro elemento y argumento que en Loja se le cae a la candidatura de Otto Sonel-Hosner es que son candidatos nuevos. Rafael Dávila, al menos en Loja, de nuevo, no tiene nada como lo conocemos todos. Ahora bien, estimado José, gente buena en Calvas, tiene una estructura, están ya de pronto ubicados en alguna sede para sumarse con más ciudadanos a efecto de impulsar esta iniciativa que ustedes lideran. Bueno, con la bendición de Dios, primeramente, porque la gente como que está sintonizando, se ha dado cuenta que Fernando es un ciudadano que viene del pueblo, no es como los otros candidatos que representan a los grupos hegemónicos del país, aquellos que solamente les interesa engrosar día a día sus chequeras. A Fernando le interesa el bienestar del pueblo. Consecuentemente, aquí en Calvas, el pueblo está respondiendo.
Aquí, aparte de cualquier bandera política, más bien el pueblo está alzando la bandera del progreso, de la libertad, de la seguridad que tenemos que tener el pueblo ecuatoriano. Y qué mejor este hombre valiente que ha sabido enfrentar, no ahorita en campaña, porque ahora nos aparecen candidatos que vienen de la guerra de las galaxias, otros que se han ido a preparar a Harvard para ser los presidentes, y en fin, candidatos de papitos. En cambio, Fernando Villavicencio es el sentir del pueblo ecuatoriano, de la clase obrera. Por lo tanto, él está recibiendo un respaldo del pueblo de Calvas, del país, de la provincia de Loja. Entonces nosotros pensamos que Fernando es la alternativa del pueblo marginado, del pueblo olvidado. Eso implica, estimado licenciado José, que esta lucha contra la corrupción que la ha mantenido de manera permanente Fernando Villavicencio, cuestionado sobre todo por el correísmo, pero con resultados incluso de sus apuntes e investigaciones periodísticas en lo judicial. Este trabajo que ha hecho Fernando a escala nacional se puede replicar también para hacer investigación de presuntos actos de corrupción aquí en Calvas, por ejemplo, el caso del túnel Las Totoras, de la piscina semiolímpica, de la vía Cariamanga-Macará, que parte desde Catamayo, porque alguna vez un candidato, ex candidato a la alcaldía de Calvas, fue a entregar información a Fernando Villavicencio, y él decía: Villavicencio nunca vino aquí a Cariamanga, a pesar de que tenía la información en sus manos respecto al túnel puntualmente. ¿Podrá retomar eso? Fernando Villavicencio tiene su plataforma de lucha, primero combatir la corrupción. La corrupción no la vamos a combatir llevando preso a los a pandilleros de las calles simplemente. La corrupción está enquistada en el poder político. Ahí está el narcotráfico, están las bandas que siempre están gobernando, son los de cuello blanco. A ellos hay que destruir esas grandes bandas para poder poner las bases del nuevo país. Si nosotros no ponemos bases al nuevo país con un hombre valiente como es Fernando, ¿quién no ha tenido? Él se ha fajado los pantalones en los momentos oportunos, y por eso es que los correístas ahora le tiran lodo por todo lado, porque saben que mucha gente de esos están presos ya en las cárceles de Estados Unidos, otros están perseguidos. Ustedes saben que el expresidente Correa ¿por qué está fuera del país? Pues por las denuncias de Fernando Villavicencio en el caso Arroz Verde, ustedes recordarán. Y así tantos casos que ha denunciado. Y pienso pues que Fernando, llegando a la presidencia, no va a tener empacho en hacer una investigación de esta naturaleza y hacer que las cosas se pongan en claro, y si hay gente que se ha llevado el dinero, pues tendrá que devolverlo, no queda otra, tendrá que hacérsele el trámite que corresponde bajo las normas legales, con el debido proceso, y si tiene que devolver, tendrá que devolver esos dineros. Una de las propuestas que la ha hecho pública Fernando Villavicencio es precisamente lo que usted decía, el licenciado José: combatir la corrupción política y la narcopolítica. Concomitante con eso hay la delincuencia organizada a gran nivel que tiene en ascuas a la población ecuatoriana, que ya no se sabe en Guayaquil, en Quito, si es que salimos tranquilos o volvemos o no, porque la delincuencia ha tomado terreno. A ese espectro también es posible que Fernando Villavicencio pueda apuntalar un país más seguro, o también es producto de la misma campaña que se suele escuchar muchas ofertas. Bueno, Fernando Villavicencio ya lo ha demostrado. Pienso que él va a trabajar no solamente con el ejército, con la policía, sino también va a pedir el apoyo de los organismos internacionales, expertos en este tipo de investigaciones y de combate a estas organizaciones que tienen en zozobra al país. Nosotros esperamos que el gobierno de Fernando Villavicencio tenga una compaginación con los gobiernos municipales, provinciales, con las gobernaciones, es decir, y con la ciudadanía también, pues, porque este es un deber, es una obligación del pueblo ecuatoriano de organizarse para poder combatir la corrupción. Si nosotros no combatimos la corrupción, entonces los inversionistas extranjeros nunca van a llegar a nuestro país y consecuentemente no van a haber fuentes de trabajo. Pero si nosotros damos un país con seguridad, seguramente van a venir los capitales de otros países para promover las fuentes de trabajo que necesita a gritos el pueblo ecuatoriano.
¿Es viable, el licenciado José, lo siguiente? Fernando Villavicencio ha dicho, vamos a construir una cárcel de máxima seguridad en la selva ecuatoriana, donde actualmente es un campamento militar. ¿Para qué dice eso? Para que la gente más peligrosa esté incomunicada y tampoco desde las mismas cárceles opere. ¿Cuán viable ustedes lo ven y qué garantías le puede dar a la población ecuatoriana de llegarse a concretar esta propuesta? Usted conoce el sistema carcelario de nuestro país. Caen los grandes de cuello blanco y sobaco perfumado, como decía por aquí un ciudadano. Estos ciudadanos van a las cárceles, pero como que si fuese un hotel. Ustedes recordarán al ex vicepresidente del señor Correa, con todas las comodidades, con televisión, con todos los lujos en las cárceles, mientras que los otros ciudadanos que están presos a lo mejor por delitos muy pequeños están en condiciones infrahumanas. Entonces necesitamos que el sistema carcelario sea igual para todos, que si caen los grandes jefes de las bandas, que sean tratados en igual manera. Si hay que construir una cárcel alejada de la población, a sectores donde no puedan llegar sus amigos y tantas personas más que pueden llevar una serie de actos, entonces es muy necesario que se construya una cárcel de esta naturaleza. Por lo tanto, esperamos que estas cosas se den, pero se den en la realidad y llegue a hacerse justicia con el pueblo ecuatoriano. ¿Cuántas personas están en las cárceles simplemente porque se han robado por ahí pequeñas cosas, mientras que los que se robaron miles de millones en el país están libres y se campean por todo el mundo? Solo para darle respuesta a un ciudadano que insistentemente comenta en las redes sociales, dice que le cite un preso del correísmo en los Estados Unidos. No sé si lo tiene en mente. Bueno, no podemos citar los nombres porque están ya presos. Vea, alguien decía ayer en una intervención en una radio que Fernando Villavicencio no ha sido juez. Pero los jueces saben que para poder llevar un caso tiene que haber la denuncia. ¿Y quién ha hecho las denuncias? Es Fernando Villavicencio. Él ha denunciado en múltiples ocasiones casos, el caso de Arroz Verde, el León de Troya y tantos casos que hay en el país. Y que de eso, como consecuencia, algunas gentes han sido apresadas en las cárceles de Estados Unidos, están presos. Entonces esta gente lo que necesita es que uno diga nombres. ¿Para qué? Para luego a lo mejor buscar una serie de amenazas, porque usted sabe, ahorita andamos con el sicariato por todo lado del país y nosotros corremos ese riesgo, nos estamos aventurando. Sin embargo, ya la ciudadanía conoce qué es lo que estamos haciendo y cómo la gente, a lo mejor algunos están pretendiendo inclusive atentar contra la vida de los dirigentes, de los máximos dirigentes del país. Hay algunos casos, yo recuerdo, tal vez, seguramente hay más, está Nielsen Arias fue gerente de Petroecuador del correísmo, procesado en los Estados Unidos. Está Raymond Cojut, también hombre de extrema confianza, que incluso declaró recibir coimas. Hay gente también que ha dicho que el mismo Contralor Polit era el Contralor del correísmo, que fue calificado 100 sobre 100, pero también está procesado en los Estados Unidos. De los que yo recuerdo, no sé si es que exista más, creería que hay la posibilidad de eso. Estimado José, ahora otra parte, la educación. Guillermo Lasso dijo universidad para todos, libre ingreso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo he visto varias entrevistas de Fernando Villavicencio y dice lo mismo, no solo que habrá libre ingreso, sino que podrán escoger la carrera que ustedes se gusten. Usted como educador de experiencia, ¿en realidad es posible eso o también hay que hacer reflexionar a los candidatos que nos aterrizamos en la realidad del país? Bueno, ustedes recordarán que antes del gobierno del señor Correa había libre ingreso a la universidad. Y uno podía ingresar a la universidad y seguir la carrera que uno lo creía conveniente. Pero ustedes saben que cuando vino Correa cambió todo el sistema educativo a nivel tanto primario, secundario y superior. Entonces, Fernando está diciendo, este sistema, este currículo tiene que ser cambiado, tiene que ser mejorado, porque ahora los maestros prácticamente son perseguidos, tienen que estar diariamente dando informes
informes, más informes que ni siquiera los leen en los distritos, en los circuitos, ni en ninguna parte, pero simplemente es una especie de acoso y de persecución. Antes los maestros trabajábamos, pero trabajábamos con los estudiantes en el aula, nos dedicábamos a fondo y por eso la calidad de educación era de calidad, pues. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? No lo digo yo, sino son los organismos internacionales que nos determinan que la calidad de educación en el país ha desmejorado, que estamos por un coeficiente inferior al regular. Entonces, ¿qué podemos esperar? Necesariamente tiene que haber cambios en el proceso de la educación ecuatoriana. Tiene que haber cambios en el currículo de la educación ecuatoriana. Aquí se disminuyeron las horas de aprendizaje en matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, para poner otras cosas que no tienen sentido, porque los proyectos, los programas que uno puede hacerlos en casa, se los puede hacer de una forma mancomunada con los padres de familia, pero la ciencia se la debe trabajar es en el aula, los maestros tenemos que trabajar ahí. Dada la circunstancia, estimado licenciado José, en un caso hipotético, que seguramente la aspiración de ustedes como promotores de gente buena en Calvas, su aspiración es que llegue a segunda vuelta Fernando Villavicencio, pero pongámonos en un caso hipotético. Uno es que él pueda ser el candidato que entre a segunda vuelta, está dentro de las posibilidades, porque la tendencia de crecimiento se ha notado y ha sido reportada por encuestadoras aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Pero dada la circunstancia que no llegase en un caso consentido Fernando Villavicencio, ¿podrían generar un acuerdo político a efecto de que el correísmo no avance? Necesariamente se tendrá que buscar pues, alguien afín a las ideas de Fernando Villavicencio y del pueblo ecuatoriano, porque nosotros queremos deshacernos del correísmo que tanto daño nos ha hecho al pueblo ecuatoriano. Y si nosotros llegamos, tendremos que hacer la gestión para que el pueblo de Calvas tendrá pues ya Fernando en sus manos un memorándum que llevaremos de las necesidades del pueblo de Calvas. Especialmente usted recordará que hay aquí un centro universitario, una casa que está destruyéndose y que por algunas ocasiones se ha ido comisión más comisión a la ciudad de Loja a pedir que se rehabilite este centro universitario, pero no ha sido posible. Pero tenemos la fe y la esperanza que con Fernando Villavicencio se va a rehabilitar este centro universitario para que aquí en Cariamanga hayan por lo menos unas 2 o 3 carreras que puedan servirle a la ciudadanía. Porque en eso digo, también hay que ser promotores de una propuesta política, pero también conscientes de la realidad. Digo, más allá que sea Fernando, y si es que es Fernando, enhorabuena, de combatir la corrupción política, narcodelictiva, organización criminal, libre ingreso a las universidades, bastante positivo, y si lo hace él en buena hora. Pero generar propuestas demasiado amplias, estimado licenciado José Torres, también a la gente le genera algún tipo de dudas, porque es muy corto el tiempo que va a tener Fernando Villavicencio de ser presidente, 1 año y medio aproximadamente, para cumplir eso. Entonces, en detalle, como 3, 4 propuestas más claras, ¿cuáles serían a darle pues al pueblo ecuatoriano en caso de llegar a la presidencia? Bueno, para mí la fundamental es darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Si no hay seguridad, usted no puede hacer nada, prácticamente no puede salir a la calle, no puede salir a las ciudades, es decir, es una incertidumbre que hoy vive el pueblo ecuatoriano. Aquí ventajosamente en la ciudad de Cariamanga no tenemos todavía los vacunadores, a lo mejor no hay todavía, no lo conozco. Pero recién una amiga me acaba de llamar, dice, lo mataron a mi padre en la finca porque estaba empacando las matas del banano. Recién hace unos pocos minutos. Imagínese usted, con esta inseguridad no puede haber patria, no puede haber desarrollo. Entonces nosotros estamos poniéndole énfasis que Fernando llegue a la presidencia y le dé seguridad al pueblo ecuatoriano. Con eso tendríamos prácticamente sentadas las bases para construir el desarrollo, el progreso de nuestro país. Algunos políticos y también ciudadanos con toda razón han dicho, la plata alcanza o alcanzaría si no se la roban, y tienen toda la razón en eso. Licenciado José, a nivel de Calvas, ¿de pronto hay algún acercamiento con las directivas nacionales de gente buena del Movimiento Construye para conocer si Fernando recorrerá los cantones de la provincia? Hace una semana estuvo en Loja, pero también el ciudadano, aquí se ha visto ya en Calvas manifestaciones de apoyo para Fernando Villavicencio. ¿Hay una probabilidad que dentro de este proceso preelectoral y de campaña él venga acá o al menos delegados de la organización política?
Bueno, Fernando no va a avanzar, no va a avanzar. Usted recuerde que las campañas solamente van por 10 días y en 10 días no se va a avanzar a recorrer a todo, ni siquiera las 24 provincias del país. Por lo tanto, vendrán delegaciones, yo pienso que vendrán los candidatos a asambleístas, vendrán a lo mejor el director provincial del movimiento, a nivel nacional tenemos algunos representantes, a lo mejor puede venir el candidato a asambleísta nacional a la ciudad de Cariamanga. Bueno, está por coordinarse todas estas actividades. Sin embargo, yo pienso que el pueblo de Calvas está consciente que Fernando no podrá visitarnos, pero si él llega a ser presidente, ténganlo por seguro, que esta persona se compromete a pedirle a Fernando que nos visite por lo menos unas cuantas horas aquí en Cariamanga para exponerle nuestras necesidades. Porque es muy importante la presencia, digo, de los candidatos, a efecto de que en territorio y de cercanía con la gente lo puedan hacer. También vamos a buscar la posibilidad que nos brinde un espacio de 10, 15, 20 minutos en el medio para conversarle de Cariamán, incluso transmitir las peticiones suyas y de la población de Calvas. La dirección de la sede de Gente Buena, licenciado Pepe, ¿dónde se encuentra? La dirección es en la calle Hermano Villarreal y calle Velasco Ibarra, de la Plaza de Valores a pocos pasos. Al frente de la sede hay un vivero con unas bonitas flores, haciéndole la propaganda al vivero. Ahí estamos ubicados, están las puertas abiertas para todas las personas. Nosotros no tenemos excepción de personas, ahí pueden ir todas las personas que crean necesarias y que estén con su corazón ardiente para dar el apoyo a Fernando Villavicencio. Para ser más gráficos e ilustrativos, saliendo de la calle de la Escuela San José, que le llamábamos antes, donde termina la salida de la calle San José prácticamente, ahí a pocos pasos no más. Dicen los correístas que ya no pasa nada que les digan borregos, que ahorita se están orgullosos. ¿La gente debería seguirles llamando borregos o ya no? Bueno, son epítetos que no se los deben utilizar, porque aquí la gente buena del país es el 98%. A lo mejor esta gente que le siguieron al señor Correa, son gente que a lo mejor fueron lavadas el cerebro en su momento, pero que de a poco ya están reaccionando. Vea usted que mucha gente de Correa que estuvieron en las campañas, que eran cerrados, están llegando a nuestra sede, están llegando a ofrecer su respaldo a Fernando Villavicencio, porque dice, es verdad, ya no se aguanta más y nuestro país tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y no podemos seguir gobernados desde el exterior con grupos que nos están amenazando a cada momento. Por lo tanto, yo creo que la gente está reaccionando a lo largo y ancho del país. Usted vea en el peregrinaje de Fernando Villavicencio por los distintos pueblos, en Santo Domingo, una multitudinaria recepción de 7 cuadras en su recorrido. Imagínese usted cómo no está de alegre en la ciudadanía ecuatoriana de tener un candidato de la calidad de Fernando Villavicencio. Usted recorre otros pueblos, vaya a ver cómo son los recibimientos. Entonces nosotros estamos contentos y felices, pero también les decimos que asimismo tendremos que tener mucho ojo para tener un cuidado máximo en el momento de las elecciones, cuando estemos ahí en las mesas electorales, evitando cualquier desajuste que se pueda dar. Justamente sobre eso, el candidato, el doctor Yacu Pérez, que lo entrevistaba en este medio, decía, vamos a cuidar hasta el último voto, porque como experiencia la pasada, él hasta prácticamente el último tramo de las pasadas elecciones era finalista para el balotaje, pero terminó siendo Lazo. No es porque lo digamos nosotros, pero el Consejo Electoral tampoco nos da la confianza que deberíamos tener en los procesos eleccionarios. Estimado licenciado, en la parte final, entonces, invitar a la ciudadanía, ustedes están receptando también el apoyo de ellos. Entiendo que siguen receptando las firmas para la inscripción formal de Gente Buena. ¿Ese proceso se mantiene como tal? Sí, nosotros mantenemos, seguimos en la recolección de firmas en apoyo a Fernando Villavicencio y también con el fin de legalizar el movimiento de Gente Nueva ya en el Tribunal Electoral, en el Consejo Electoral. Tenemos que legalizarlo para que luego, pues ya en unas próximas elecciones se pueda compartir y competir con un movimiento propio. Por eso les invitamos a la ciudadanía. Ahí en nuestra sede tenemos una persona que está encargada
de recolectar las firmas. Y si no lo pueden hacer, también pueden darnos una llamada e invitarnos a su casa, con mucho gusto iremos a receptar las firmas. Invitarles a los compañeros, a los amigos, que el día jueves nuevamente vamos a tener una asamblea del movimiento en nuestra sede para diseñar otras alternativas más de campaña y decirles que vengan con mucha alegría, con mucha fe, que Fernando Villavicencio va a ser el presidente de los ecuatorianos, que nos va a devolver la calma, que nos va a devolver la tranquilidad y que nos va a encaminar al progreso del desarrollo de la patria. Bien, agradecemos la participación del licenciado José Torres, de Gente Buena en la ciudad de Cariamanga, que de a poco va tomando fuerza, y no es un relato mío, sino las imágenes también hablan por cuenta propia a nivel nacional, en Loja, en Riobamba, en algunos territorios, del respaldo que se ve para el candidato Fernando Villavicencio. Licenciado Pepe, las oportunidades que usted guste para conversar en el medio de comunicación con usted y con más personas que quieran difundir el mensaje del candidato Villavicencio. Muchas gracias a ustedes, al medio de comunicación, a usted Vicente y a todos. Decirles que estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos están dando. Por aquí vendrán nuestros compañeros, los de diferentes comisiones, de las juventudes, de los profesionales y de tantas agrupaciones que hoy están organizándose para dar el respaldo a Fernando Villavicencio. Que viva Fernando y que la patria tiene la fe y la esperanza puesta en este hombre valiente, don Villa. Bien, amigos, así cerramos la entrevista con José Torres, y lo que los ciudadanos queremos es que la corrupción deje de ganar terreno y sea cortadas las manos a los corruptos, figurativamente hablando, que la narcopolítica no sigue enquistada en el poder, que es evidente que está. Condecoran a generales que habrían estado vinculados a presuntos hechos ilícitos que tienen relación con el narcotráfico. Más allá del candidato que resulte ganador, queremos un país decente donde se institucionalice la honestidad pública. No queremos autoridades, presidentes, asambleístas corruptos. Queremos ciudadanos que sean ejemplo y a partir de ahí se hagan las cosas bien. La última decisión la tiene el pueblo ecuatoriano, y en esta semana seguiremos difundiendo los mensajes de las distintas tendencias. Solo hay que reflexionar y pedir que la democracia sea un objetivo central y que la corrupción y la narcopolítica se aleje de nuestro Estado. Si no, lamentablemente no sabemos si es que mañana o pasado nos toca vivir los efectos de aquello. Ya la tragedia es grande. Muchos ciudadanos, empresarios, emprendedores pierden toda oportunidad de crecimiento porque la delincuencia ganó terreno y prácticamente se tomó el Estado y el control de muchos espacios públicos del país. Lamentable, pero tenemos el 20 de agosto la posibilidad de darle fuerza a esta intención de recuperar lo que es del Estado y también institucionalizar, como digo, la honestidad pública. Que el candidato que elijan lo hacen ustedes, pero que se apunte a esa dirección de tener un país más transparente y honesto. Vamos.